Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. En juicio, y vamos a ver Apocalipsis 19:15. No pierda Apocalipsis 2 porque ahí vamos a estar la mayor parte del tiempo, pero busque Apocalipsis 19:15. El que él viene con sus pies como bronce bruñido, habla de que él viene en juicio. Dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Aquí también habla de lo que le decía a Pérgamo, que él tiene la espada de dos filos. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesús viene precisamente y con sus pies va a pisar ese lagar. El lagar es donde se exprimían las uvas. Este pasaje es un pasaje que está casi al final, cuando ya Jesús hace su retorno acá a la tierra, y él se presenta y aquí destruye a todos los enemigos de Dios. Y en este caso, pues, el pisar el vino, del furor y de la ira de Dios se refiere a eso, a la destrucción de todos los que nunca buscaron de él. En este caso, destruye a todos el anticristo y a todos sus enemigos. Entonces, él se presenta a esta iglesia como que él viene en juicio. Qué triste, ¿verdad? Que a una iglesia se le presente de esa manera. Yo vengo aquí a ustedes en juicio. Eso es lo que les está diciendo. ¿Por qué les dice eso? Bien, volvamos a Apocalipsis 2, versículo 19. Ya vamos a ver por qué. Jesús sigue el mismo modelo en todo momento. Primero se presenta, luego reconoce lo que está bien en esa iglesia, luego reconoce lo que está mal en esa iglesia, luego les hace un llamado y por último les hace una invitación y una promesa. Versículo 19 dice así: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia realmente era una iglesia que usted podría decir es una iglesia sumamente activa. Es más, las obras, dice, que esta iglesia hacía eran más las postreras que las primeras. O sea, cada día hacía más obras. Si usted fuera y viera esta iglesia en este tiempo, seguro tendría un montón de publicaciones en el periódico, en Facebook, saldría mucho. ¿Por qué? Porque tiene precisamente mucha actividad. Ayuda a los necesitados, ayuda a los pobres, porque de hecho dice: conozco tus obras, tu amor y tu fe, y servicio y tu paciencia. Tiene muchas características esta iglesia. O sea, no es una iglesia que pasaría desapercibida. Es una iglesia realmente que se da a conocer. Es una iglesia que realmente tiene actividad. Pero el problema no radica ahí. Versículo 20. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, la falsa doctrina ya no era que estaba ahí, sino que era enseñada la falsa doctrina. El problema que estaba ocurriendo ahora ya es que la falsa doctrina estaba en otro nivel. Lo que antes era como que estaban ahí un grupo nicolaitas, Balaam, ahora estaban acá, desde un púlpito enseñando, dice. Y una persona llamada Jezabel, que ese es un nombre simbólico realmente. Jezabel representa en el Antiguo Testamento la esposa del rey Acab. Es aquella que quiso acabar con Elías, cuando Elías hizo descender fuego del cielo, cuando Dios por medio de Elías hizo descender fuego del cielo y que mató a 450 profetas de Baal. Quien instituyó el culto y la adoración a Baal en Israel fue esta mujer. Ella
formó ese grupo, en ese caso eran 850 profetas, realmente los que habían. Ella fue la que los formó, la que los hizo. Ella prácticamente llevó la idolatría a su máxima expresión en Israel. Por eso aquí la compara a eso, la compara a esa situación, en este caso, la palabra de Dios. Hay una reflexión acá, hay una palabra que dice, hay unas pocas palabras, unas pocas cosas. Esa parte no está en la versión original. Ahí dice directamente, pero tengo contra ti. Esas palabras ahí no aparecen. Se agregaron ahí en la traducción, pero en el texto original no aparecen precisamente. Entonces, es más congruente con lo que le está diciendo. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y ojo, ella misma se autoproclamaba profetisa. ¿Qué es lo que pudo haber pasado en esta congregación? Bien, ¿se acuerdan de las Nicolaitas? Pues las Nicolaitas estaban ahí y como las permitían, imagínense si una de ellas empieza a casar con algún anciano de la congregación o con el pastor de la congregación. Ya la enseñanza empieza a darse desde ahí. Entonces empieza la contaminación. Esto es algo que va como en degeneración. Jezabel produjo la adoración a los Baales. Esta iglesia de Tiatira se registra en la historia que, y tal vez esto les suene conocido, se registra en la historia de un movimiento herético, o un movimiento que produjo una herejía de Montano. Ese fue su fundador. Montano tenía dos personas que andaban con él. Una se llamaba Prisca o Priscila y otra se llamaba Maximiliana. Estas dos eran profetisas, se supone. Y la forma en que profetizaban es que ellas entraban en una especie de trance y como que Dios las poseía. No dicen, dice el Señor, sino que yo soy el Dios, así decían, yo soy el Padre. Y hacían más caso a la revelación hablada que a la palabra escrita. ¿Les suena eso conocido a estos tiempos? Eran personas que decían, Dios nos ha dado una nueva revelación, solo que no está en su palabra, sino que es una revelación que nos está dando a nosotros. Y como Dios habla a través mío, esa revelación es ley. Entonces echaban a un lado los escritos de Juan, así por la forma en que ellas se conducían. Eso ocurre en iglesias hoy. Ese movimiento duró 2 siglos, bueno, duró y terminó en el 2.º siglo, e infectó a esta congregación en particular. Fue una de las que más adoptó ese movimiento del montanismo. Sigamos leyendo. Versículo 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Déjenme ver, acá. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ve al final por qué Jesús tiene ojos de llama de fuego, porque Él escudriña la mente y el corazón. Él lo dice ahí al final. Vea cómo aún la misericordia de Dios está ahí también, porque dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse. Entonces Él les da esa oportunidad, pero no se quieren arrepentir. Y ojo, no solamente ella va a sufrir, dice la Escritura, sino todos aquellos que adulteran con ella. Y también dice, habla de sus hijos. Se cree que aquí a sus hijos puede referirse a sus hijos físicos, pero también a hijos que siguen esa doctrina, personas que persiguen esa doctrina. Dice que los va a herir de muerte. Entonces aquí Jesús está hablando de un juicio, de que Él va a traer juicio a esa iglesia. Una iglesia que está envuelta en la falsa doctrina. Ya la falsa doctrina había llegado a un nivel más alto, al nivel de que se estaba enseñando eso en la iglesia. Veamos ahora el versículo 24. Dice así. Pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga,
pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Quiero que vea esta parte bien importante. Le dice que no le va a imponer otra carga a aquellos que no retienen esta doctrina. ¿Cuántos han escuchado alguna predicación de alguien y usted dice, esto está fuera de sí, esto no está en la palabra de Dios? ¿Ha escuchado algo, algún predicador? ¿Le ha molestado eso que dice? ¿Le ha incomodado? A mí me ha incomodado. Cuando salen diciendo de que Adán iba a tener a Eva como un embarazo. O cuando dicen que el diezmo era el árbol de la vida. Cuando dicen cosas así y otras peores, Dios le dice a esta iglesia que no le iba a imponer otra carga. Era suficiente carga estar escuchando las cosas que se estaban diciendo. La falsa doctrina, precisamente, en el cristiano produce una carga, produce un dolor, produce un malestar. Cuando uno escucha a alguien diciendo una de esas cosas, uno se molesta, uno se enoja internamente. ¿Por qué? Porque realmente está tergiversando lo que dice la palabra de Dios. Y lo que Dios le dice a estos, ya en este caso, ya no era la generalidad la que estaba bien, eran pocos. Pero a vosotros y a los demás que estaban, a cuantos no tienen esta doctrina, precisamente Dios les dice que se retengan lo que tienen, que no se vayan a perder. Y quiero preguntarle algo, ¿quién es el padre de las falsas doctrinas? Satanás. Él es especialista de sacar un versículo del texto y convertirlo en un pretexto. ¿Se acuerda cuando tentó a Jesús? Él lo tentó con un versículo y lo sacó del contexto. Él es el padre de las falsas doctrinas. Entonces, acá Jesús les dice a ellos, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Sigamos leyendo, verso 26. Como les digo, este es el mensaje más largo de todos. Dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí Jesús le está diciendo que los que venzan van a precisamente recibir la premiación, dice, va a poder darles autoridad sobre naciones, sobre reinos. Y es que esa es una promesa de Dios, que cuando Él venga, Él va a venir a reinar. Y Él va a establecernos a nosotros también como gobernadores de su reino. En este caso, también le dice y le da una promesa, el versículo 28. Le daré la estrella de la mañana. ¿A qué se refiere la estrella de la mañana? Para eso vamos al libro de Apocalipsis siempre, capítulo 22, versículo 16. La estrella de la mañana dice así: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces la estrella de la mañana se refiere al mismo Señor Jesús, y que Él nos va a dar precisamente la estrella de la mañana, se refiere a que vamos a estar con Él como Él lo prometió para siempre. Entonces esa es la promesa que Él va a cumplir para cada uno de nosotros. También aquí hace referencia a algo. Jesús dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Él es la promesa que le dio Dios a David en pacto, diciéndole que iba a haber un reino eterno, que iba a establecer de la casa de David un reino eterno. Ese reino se cumple en Jesús. Entonces, este es el mensaje para Tiatira. En resumen, la falsa doctrina ya estaba siendo enseñada desde el púlpito a la congregación. Y ya muchos estaban siendo contaminados por esa enseñanza. Una enseñanza herética, una enseñanza que precisamente estaba desviando a la gente. Porque normalmente cuando la persona viene a las iglesias cree que lo que se enseña de aquí es así como está la palabra de Dios. Por eso es que la persona tiene que leer la Biblia para saber si realmente lo que se está enseñando es así o no es así. Veamos el siguiente caso. Es una degradación aún peor todavía que la de Tiatira. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Es el mensaje a Sardis.
es el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hasta ahí. Se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Se acuerda a qué se referían los 7 espíritus de Dios? Se refiere precisamente a la plenitud del Espíritu Santo. En este caso, esa es la manera en que Dios se presenta, o que Jesús se presenta a esta iglesia. Le voy a mostrar Isaías 11:2 para que vea a lo que nos referimos. Isaías 11:2 está hablando del Mesías. Y sobre el Mesías dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esas son 7 características que habla de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, cuando él dice los 7 espíritus, está hablando realmente de la plenitud del Espíritu. Le recuerdo lo que el número 7 representa en el libro de Apocalipsis, es plenitud, es estar completo. En este caso, está hablando de eso. Entonces, Jesús se presenta a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus, el que tiene la plenitud del Espíritu. Y también se presenta como el que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los líderes de la iglesia. En este caso también Jesús tiene y es el gobernador de la iglesia. ¿Por qué se presenta Jesús así a esta iglesia? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Alguien? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué obra hace? Lo convence de pecado, pero ¿qué más? Nos consuela, pero nos da algo más importante. Redención, correcto. Por medio del Espíritu Santo es que nosotros nacemos de nuevo. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y así es como nosotros nacemos de nuevo. Él es el sello en nuestra vida. Veamos la parte del versículo 1, la parte B. Le decía Dios a Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, nosotros tenemos vida por medio del sacrificio de Cristo Jesús y porque el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida. Entonces, y eso es precisamente lo que esta iglesia no tenía. Le dice, tú tienes un nombre de iglesia, pero realmente estás muerto. Entonces yo quiero que vea cómo fue el proceso de degradación. El proceso de degradación después de estar enseñando la falsa doctrina, luego que viene una iglesia muerta. Ya no hay salvación ahí. Ya no, las vidas no se convierten. Ya las personas no aceptan a Cristo. Se empiezan a predicar filosofías humanas que no cambian a nadie. Lo hacen mejor persona, pero no hacen que usted nazca de nuevo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando se está predicando una falsa doctrina, usted ahí no va a tener fe. Entonces, esta iglesia se convirtió en una iglesia muerta. Dice acá, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Al no tener vida esta iglesia, está refiriendo que el Espíritu Santo no está ahí. Y también está implicando que no se predica la palabra de Dios por una razón. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y si esta iglesia es una iglesia muerta, quiere decir que no se está predicando la palabra de Dios, ni tampoco el Espíritu Santo se está moviendo ahí. Sin embargo, aquí dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay algunas cosas que todavía podrían decir están ahí. Podrían ser algunas enseñanzas, podrían ser algunas personas, como lo vamos a ver más adelante. Quiero hacer una referencia. Iglesia muerta no quiere decir una iglesia desierta. Puede ser una iglesia llena de gente. Le voy a poner un ejemplo. Como en el año 60, calculo yo. Años 60, años 70 de nuestra 60, creo yo, en la década de los 60. Mi papá iba a misa. Y la misa era dada en latín.
¿Cuánta gente aceptaría a Cristo Jesús si les hablan en otro idioma? Era una iglesia muerta. Les estaban predicando en otro idioma. Como que yo me pusiera a hablar aquí en inglés. Tal vez con la F, si me pongo a hablar, algunos me entiendan. Pero que le hablen en latín a uno, precisamente ahí ya nos está predicando la palabra de Dios. ¿Y por qué hacía eso la Iglesia Católica? No lo sé. Pero eso era una iglesia muerta. La gente iba como un ritual a escuchar lo que él decía, que no sabía usted si lo estaba insultando, si le estaba diciendo algo bonito, le estaba diciendo algo feo. ¿Por qué? Porque todo era algo que usted no entendía. Ese es un ejemplo de una iglesia muerta. Entonces, aquí había la ausencia del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Versículo 3. ¿Qué es el consejo que Dios le da a esta iglesia? Quiero hacer una referencia. A esta iglesia no se le dice nada bueno. Es la primera iglesia a la cual Dios no le dice nada bueno. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bien. Lo primero que le dice es, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿A qué se está refiriendo Jesús ahí? Se está refiriendo a su palabra. Lo que ha recibido, lo que ha oído, es la palabra de Dios. Acuérdate de eso. Luego dice, guárdalo. Guárdalo es obedécelo, ponlo en práctica. Y de ahí le dice, arrepiéntete. Lo que estaba en esta iglesia es en pecado. Precisamente Jesús diciéndole a una iglesia, arrepiéntete. Pues si no velas, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y aquí quiero hacer referencia a un pasaje que está en 2 Tesalonicenses 5:4. ¿A qué personas Jesús va a venir como ladrón? Y como un ladrón que no va a saber a qué horas va a llegar. ¿A qué personas está hablándole ahí? A estas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esta iglesia estaba en tinieblas. A esta iglesia Jesús la iba a sorprender como ladrón. O sea, esta iglesia era una iglesia muerta, de gente que no había nacido de nuevo. Se reunían, había gente ahí, sí, pero no estaba ni la palabra de Dios ni el Espíritu Santo ahí. Entonces, y a esta iglesia Jesús le dice, te voy a sorprender como ladrón. Y precisamente a quienes sorprende como ladrón es aquellos que están en tinieblas. Entonces, ese es el mensaje que le está diciendo a esta iglesia. Voy a venir sobre ti porque tú estás en tinieblas. ¿Qué más le dice? Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A pesar de todo lo que estaba ya ocurriendo, de que era una iglesia muerta ya, habían ya unas pocas personas. A diferencia de las primeras iglesias, donde lo que había más eran personas que realmente, por lo menos en Pérgamo, eran pocos los que habían ahí, nicolaitas de Balaam. Aquí no, aquí es al contrario, ya son pocos los que son verdaderos creyentes. Son pocos los que están siguiendo a Jesús. Y termina diciendo Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces Jesús promete a esas personas dignas que precisamente Él va a confesar su nombre delante del Padre, delante de los ángeles también. Y nos hace siempre el mismo llamado. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien. Y por último, hoy vamos a ver esta tercera iglesia, la iglesia de Filadelfia. ¿Ah? La iglesia de Filadelfia. Esta es la última que vamos a ver el día de hoy.
y empieza de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Quiero que vea cómo se presenta Jesús. Se presenta en primer lugar como el santo, no el de la película, ¿verdad? Sino el santo. Esa denominación del santo aparece en el Antiguo Testamento aplicada a Dios Padre. Y en Isaías 43:15 dice lo siguiente: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Este pasaje también confirma o afirma aún más la deidad de Jesucristo, porque Él se presenta como el santo. Ahora, el que se presente como santo también recuerda algo más. ¿Cómo acercarnos a un Dios santo? ¿Cómo acercarnos a un Dios perfecto? ¿Se acuerda qué fue lo que dijo Isaías cuando estaba ahí frente a la santidad de Dios? Cuando ahí decían los serafines, santo, santo, santo. Él dijo, ay de mí, porque soy hombre muerto. Entonces, ¿cómo acercarse a un Dios santo? La Escritura nos dice, sed santos porque yo soy santo. La única manera es por medio de Jesús. Entonces, a esta iglesia se presenta Jesús con su santidad. Se presenta a Él como el santo, como alguien que precisamente vive y habita en la santidad. También se presenta como el verdadero. Ese es el segundo nombre que aparece acá, el verdadero. Y esto nos recuerda de que Él es el camino, la verdad y la vida. También nos recuerda en el libro de Juan que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, Él es ese ser verdadero, Él es el camino verdadero para nosotros. También se presenta como el que tiene la llave de David. ¿A qué se refiere el que tiene la llave de David? Pues vamos a ir al Antiguo Testamento, a 2 de Samuel 7, versículo 16. El que tiene la llave de David. Se presenta como el santo, como el verdadero, y ahora el que tiene la llave de David. Quiero que vea esto. Dice así 2 de Samuel 7, 16. Aquí a David le dice Dios, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. David quería construirle un templo a Dios, una casa a Dios. Pero Dios le dice que no, que quien se lo va a hacer es el hijo de él. Pero que en cambio Dios va a edificar una casa del linaje de David, una casa que iba a ser eterna, un reino que iba a ser eterno. Y a eso se refiere precisamente. Ese reino eterno se cumple en Cristo Jesús. Isaías 9:7 dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vendría un imperio, un reino de paz, un reino que no iba a tener límite, un reino de justicia que venía del linaje de David, y ese es Jesús precisamente. Jesús viene a imponer ese reino. Entonces cuando Él dice, yo soy el que tengo la llave de David, está hablando de la entrada a ese reino. El que tenga la llave está hablando de la autoridad sobre ese reino también. Pero también menciona algo más. En Apocalipsis decía, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso habla de la soberanía de Dios. Jesús es soberano. O sea, lo que Él decide hacer, se hace. Lo que Él ha determinado que va a ocurrir, va a ocurrir. O sea, las promesas que Él ha dicho, ninguna de ellas va a quedar tirada en tierra, todas se van a cumplir. Pero también cuando dice el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, habla de que Él es todopoderoso, porque nadie puede hacer algo en contra de lo que Él ha dispuesto. Entonces aquí Jesús a esta iglesia, en resumen, se está presentando de una manera, en primer lugar, santo, segundo lugar, verdadero,
Tercer lugar, como rey. Cuarto lugar, como soberano. Quinto lugar, como el Todopoderoso. Así se está presentando Jesús a esta iglesia. ¿Y saben qué? Jesús no le recrimina nada a esta iglesia. Y eso es algo maravilloso. Que Jesús se presente así y a esta iglesia no le recrimina nada. Es más, le da una de las promesas más grandes que tenemos nosotros. Vamos al versículo 8. Dice así: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En primer lugar, habla de una puerta abierta. En el libro de Hechos, en varias ocasiones, usted encuentra una puerta abierta y era una oportunidad para predicar el evangelio. Eso lo decía Pablo. Espero que Dios me abra una puerta, o Dios nos abrió esta puerta, o Dios nos cerró esta puerta. Es una oportunidad para predicar el evangelio. Esta iglesia tiene esa oportunidad. Pero también la puerta abierta habla de esa gran promesa que tenemos los hijos de Dios, y es el arrebatamiento de la iglesia, que eso lo vamos a ver en 2 miércoles más. Bien, dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa promesa que Él nos ha dado es tan cierta como que Él es Dios santo, verdadero, Rey, soberano y todopoderoso. Es así de verdadera esa promesa. Nadie va a poder cerrar esa puerta que Él nos ha abierto. Porque aunque tienes poca fuerza, aquí yo quiero que vea algo. Hay 2 iglesias a las cuales Dios no les recrimina nada. Una fue Esmirna, la otra es Filadelfia. No les recrimina nada, sino que reconoce lo que ellos hacen. Ambas tienen una característica muy particular. Esmirna dice: aunque eres pobre, pero tú eres rico, le dice. Habla de que no había gente poderosa, la mayoría eran esclavos los que formaban esa congregación. A Filadelfia le dice: tienes poca fuerza. Aquí puede referirse a que eran pocos en número, o también puede referirse a que económicamente no eran poderosos. Se cree que ambas aplican a esta congregación. Curioso, ¿verdad? Curioso. Que las 2 iglesias a las cuales Dios precisamente no les recrimina nada, tienen esa característica en particular. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Si hay algo que tenemos que aprender de esta iglesia, porque es a la iglesia a la que Dios se presenta con muchas características, entre ellas su santidad. Y que Él se presente con su santidad y que no le recrimine nada a esa iglesia, no quiere decir que esa iglesia era perfecta. Porque errores cometen, pero eran personas que así habían nacido de nuevo. Pero tenía una característica muy importante, que es el problema de todas las iglesias anteriores. Has guardado mi palabra. Guardar su palabra es la característica que diferencia a esta iglesia de todas las anteriores. Vamos a ver por qué. Juan 14, 23. Juan 14, 23. ¿Por qué esta iglesia se diferencia de todas las demás con excepción de Esmirna? Juan 14, 23 dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, cuando Jesús dice: esta iglesia guarda mi palabra, está diciendo más allá de solo conocer la palabra de Dios. Está hablando de que es una iglesia que le ama. Porque ahí dice: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, esta iglesia está implicando que amaba a Jesús. Segundo, además de que amaba a Jesús, vendremos a Él y haremos morada con Él. Está hablando del Espíritu Santo.
sea, era una iglesia que guardaba su palabra, por lo tanto mostraba amor a Jesús y además tenía el Espíritu Santo con ellos. Era una iglesia que realmente había nacido de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que había pasado con las iglesias que habían fallado? Vamos a ir una por una. Efeso, ¿qué fue lo que pasó en Efeso? Dejó su primer amor. ¿Qué implica dejar su primer amor? Esto: el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Quiere saber una muestra de que usted está en el primer amor? Que usted ama la palabra de Dios, que usted lee la palabra de Dios, que usted le escudriña y usted quiere aprender más y más de la palabra de Dios. El problema de Efeso era ese: había perdido su primer amor. El perder su primer amor implica no guardar su palabra. Por eso Jesús lo dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Ese fue el primer problema. Segundo problema: al no guardar la palabra, ¿qué ocurre en Pérgamo? Ya permite la falsa doctrina dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque no están guardando la palabra. No se están guiando por la palabra de Dios, sino que hay un grupo ahí, nicolaitas, que dicen salvos siempre salvos. Hay otros de Balán que hacen negocio con el evangelio. ¿Y por qué? Porque se apartaron del primer amor, se apartaron de la palabra de Dios. ¿Qué terminó ocurriendo en Tiatira? Terminaron ya enseñando la falsa doctrina. Aquella doctrina que estaba ahí en un grupo, alguien se casó con el pastor, les decía yo como ejemplo, y ya la falsa doctrina se enseña desde el púlpito. Eso ocurrió en Tiatira. ¿Qué terminó sucediendo en Sardis? Una iglesia muerta. Toda la degeneración ocurre porque se pierde el primer amor. Se pierde ese fervor por Dios. ¿Cómo se pierde ese fervor por Dios? Cuando ya no queremos leer su palabra, cuando ya no queremos escuchar su voz, cuando ya no queremos orar, venir a la iglesia inclusive. Ahí se empieza a perder ese primer amor. Y sea cual sea la razón, perdemos la comunión con Dios. Sean amistades, sean estudios, sea trabajo, sea lo que sea. Cuando ocurre eso, corremos ese peligro. ¿Qué es lo que había pasado en esta iglesia de Filadelfia? Había ocurrido totalmente lo opuesto. Era una iglesia que guardaba su palabra. Era una iglesia que se guiaba por la palabra de Dios. Una iglesia que quería escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe? Uno de los avivamientos más grandes que ha habido en la historia ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando fue reedificado el templo. ¿Sabe qué hizo Esdras? Esdras leyó la ley, leyó la palabra de Dios a todo el pueblo, y el pueblo no paraba de llorar por todo lo que habían fallado a Dios ellos. ¿Sabe algo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Escudriñar la palabra. Tenemos que volvernos a la palabra. No a las doctrinas que hemos aprendido a veces de generación en generación. Muchas de ellas están bien. Pero tenemos que volvernos a la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Y es más importante la palabra de Dios que una doctrina que a veces hemos aprendido. La doctrina tiene que venir. Si no está fundamentada en la palabra, no es una doctrina que viene de Dios. Y por último le decía Jesús a esta iglesia: no has negado mi nombre. Esto implica que ha confesado su nombre delante de los hombres. Era una iglesia que era testimonio para otras o para otras personas. Era una iglesia que testificaba de la grandeza de Dios, del amor de Dios. No has negado mi nombre. Veamos qué le dice Jesús además a esta iglesia. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí Jesús le está hablando y diciendo
que Él va a entregar a los que son de la sinagoga de Satanás. ¿De quiénes está hablando? De los judíos que no eran creyentes. De eso se está hablando. Porque lo explicábamos el miércoles pasado. Un judío verdadero es aquel que es del corazón, del interior, dice en el libro de Romanos capítulo 2. Pero aquí está hablando de estos otros que estaban calumniando a la iglesia. ¿Por qué? Porque mentían. Y Jesús dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, ahí la palabra de mi paciencia se refiere a perseverancia, se refiere a fidelidad, a mantenerse fiel a Dios. Por cuanto ha guardado mi palabra, a pesar de las calumnias de los que dicen ser judíos y que no lo son, le da la promesa más grande que tenemos. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Viene una hora de la prueba para el mundo entero. No va a ser en un solo lugar, es al mundo entero. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis. Para probar a quiénes, a los que moran sobre la tierra. Quiero hacerle una referencia ahí. Cuando Apocalipsis dice moradores de la tierra o los que moran en la tierra, está hablando de todos los no creyentes. Cuando usted lo lea a lo largo del libro de Apocalipsis y encuentre esa frase, los que moran en la tierra, está refiriéndose a todos los no creyentes. Entonces viene una hora de la prueba que va a ser sobre toda la humanidad, sobre todos los que no creyeron en Jesús. Pero a esta iglesia se le da una promesa. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿De qué está hablando? Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Viene una hora de la prueba que va a ocurrir sobre el mundo entero, pero la iglesia va a ser sacada. ¿Por qué? Esta palabra que está ahí, que sombreo ahí, es el vocablo griego eká, que significa fuera de, o sea, que ha sido sacada de ahí. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por los juicios de Dios. Y eso lo vamos a ver. La iglesia no va a pasar por la ira de Dios. Dios la va a sacar de ahí. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes pasajes, en los siguientes estudios. El vocablo ek, de eka, también se utiliza en la palabra iglesia. Eclesia se escribe. Y la eka significa fuera de. En este caso, la iglesia es la llamada a estar fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. A eso es que Dios nos ha llamado. Ahora, algo muy interesante que Jesús dice acá. Haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es a esta iglesia a la que Dios ama. A la iglesia fiel. ¿Cuál es la iglesia fiel? Aquella que guarda su palabra. ¿Cuál es la que guarda su palabra? La que ama sus palabras. Y la que entonces el Espíritu de Dios viene a morar en su vida. Termina Jesús con lo siguiente, versículo 11. Dice aquí, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, que Jesús le diga, yo vengo pronto, era una amenaza, era juicio. A esta iglesia es una promesa. Cuando Jesús le dice, yo vengo pronto, le está dando una promesa de que Él viene por su iglesia. En Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. La iglesia es natural que ame a Jesús y por tanto ame su venida. La iglesia debe estar amando su venida. Ese es un síntoma de que usted está bien. Porque imagínese que venga como a Pérgamo, que viene con una espada de 2 filos. O que viene como a Tiatira también. Entonces, aquí le dice, yo vengo pronto. Una promesa. La persona que se va a casar, la persona que se va a casar, no, mejor Jen, anhela casarse. Anhela que su esposo llegue, ¿verdad? Para casarse. ¿Verdad, Jen? Aleluya. Amén. Así era, ¿verdad, Yas? Sí. Anhela precisamente que llegue el tiempo de su boda. Entonces, ese es un anhelo.
es natural que la iglesia, la novia de Cristo, diga: ven, Señor Jesús. Versículo 12. Al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando dice, le haré le haré columna en el templo de Dios, está hablando de que va a ser alguien firme, alguien que va a estar ahí estable en la presencia de Dios, que de ahí no va a salir, va a estar para siempre. ¿Por qué? Porque su presencia lo va a llenar todo en todos. Entonces, esa es la promesa que Dios le está dando a esta iglesia. Y otra vez termina Jesús diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con esto concluimos la sexta iglesia. Nos falta una. Lo vamos a ver el próximo miércoles.